María solía contar con mucha nostalgia la vida de la infancia y la juventud en Elsass, las cosas que realmente le hicieron feliz. Sí, la vida en su pueblo era una vida muy sana. Estamos hablando de gente campesina, una familia de 9 hermanos. Ella es la tercera, ¿no? Después de ella vendrán otros 6 hijos más, una vida de trabajo. Y ella siempre recordaba y decía esto, que su vida era el trabajo en campo, la familia y la parroquia, ¿no? Ella formaba parte del coro parroquial hasta su ancianidad. Ella recordaba perfectamente las canciones y eso le daba mucho gozo, recordar esos años de infancia y de su primera juventud. Y se notaba que el entorno en el que se había movido le había brindado una educación muy completa que le sirvió en adelante de fundamento para la vida. Es ahí en ese momento cuando ella ve del espíritu católico, su piedad, su devoción. Y en esto hay que destacar 2 aspectos, me parece: su profunda devoción a la Virgen. ¿Cuántas veces no rezaba el rosario? Dirigía rosario en la misma parroquia. Solía decir, una Ave María vale más que cualquier cosa del mundo. Ese gran amor a la Virgen, ¿no? Y después otro aspecto que la marcó toda la vida fue su devoción eucarística. Fue justamente en su parroquia donde ella aprendió a venerar, a adorar a Cristo en el tabernáculo y a hacer la adoración eucarística. Y me acuerdo que ya en sus años de ancianidad, en su pequeña celdita, en su habitación, en la cómoda de su habitación tenía una estampita con un cáliz y una hostia colocada a modo de altarcito. Allí, cada día, ella en oración se unía espiritualmente a Jesús en la Eucaristía. Y ella nos decía que todos los días, por la tarde, se sentaba delante de esa estampa y hacía la adoración eucarística espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque ella siempre pensaba en nuestro Señor Jesucristo, en la Eucaristía, ¿no? Y cómo apreciaba cuando venían los sacerdotes a celebrar la Eucaristía. Y eso también explica por qué ella en momentos claves de su historia pone en riesgo su vida para hacer traer un sacerdote, para participar de la Santa Misa. Ella sí, estaba dispuesta a dar su vida por recibir a la Eucaristía. Eso era muy notorio. Y de ahí también su amor y su devoción al sacerdocio. En ese entorno parroquial de devoción, de vida mariana, de vida eucarística, donde ella descubre su vocación religiosa. Ella desde muy pequeña se siente llamada a ser esposa de Cristo. Tanto es así que se lo dice a sus padres y se lo dice también al párroco. Dios la llama a ser cristiana, pero la llama especialmente, ¿no? Pero ese llamado que Dios hizo es un llamado que va a tener su tiempo para concretarse. Pero estamos en una época histórica muy difícil. Ella finalmente no logra concretar el ingreso en alguna congregación religiosa, porque recordemos, ya en el 1917 estalla la revolución comunista, empieza la persecución religiosa. En 1921, cuando ella hace su primera comunión, ya había empezado la persecución. No se podía pensar realmente en una consagración religiosa, en un instituto, en una congregación. María vivió muchas cosas y muy fuertes en su vida de laica, ¿no? Pero se puede descubrir, se puede ver
y experimentar concretamente cómo ese llamado de Dios ha sido fiel, ¿no? Hasta un momento concreto, que ya la providencia divina ya había determinado. Sin embargo, ese germen de la vocación, como lo sabemos, es para siempre, ¿no? Y aunque tuvieron que pasar 70 años, ella finalmente se puede consagrar a Dios porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Pero siempre el relato de su infancia terminaba con un llanto de dolor por el desarraigo brutal que tuvo que pasar. Y así son sus primeros 17 años, una vida de familia unida, cristiana, profundamente cristiana, hasta que en el 1930, en el mes de febrero, inicia el drama de la familia Fix, y no solamente de la familia Fix, sino que de tantos campesinos que se ven privados de sus tierras por la injusticia del gobierno soviético. La familia Fix es deportada al norte de Rusia, son deportados los padres, los hijos mayores, parten los cuatro hijos mayores, entre ellos María. Permiten llevarse a los dos más chiquitos, Caterina de 2 años y Nikolai de 3 años, pero hay los tres del centro, digamos, que quedan en Elsass. Un tío, el tío materno, los viene a rescatar y se los lleva a él. Es una situación muy dramática porque es una familia que termina destruida. Tanto es así que después de ese viaje de 53 días dramáticos, la hijita más pequeña, Ekaterina, de 2 años, muere. Ellos llegan, como digo, al norte de Rusia aproximadamente en el mes de abril y han sido deportados en un lugar que está lleno de bosques, que para llegar hasta ahí hay que atravesar ríos, pero que en ese momento están congelados. Es un periodo de mucha tensión, de mucha muerte, de mucho dolor, porque a ellos los hacen todo ese tiempo de espera, aproximadamente un mes. Ellos están en un ex monasterio donde son realmente prisioneros, mucha pobreza, mucha hambre. María contaba de que, aparte de la muerte de su hermanita más pequeña, ellos vieron morir mucha gente, mucha gente. Finalmente pueden cruzar los ríos, llegando a los lugares que se encuentran bosques. Los hombres son separados, las mujeres y los niños también en otros lugares. Tienen que construirse sus propias chozas porque ni siquiera les daba para casa. Y es ahí justamente cuando ella vuelve a Elsass que ve que todo estaba cambiado. Ya el pueblo había desaparecido, ese pueblo cristiano, campesino, de vida familiar, sencilla, ya no existía. Lo que ahora existía era una sociedad soviética en la cual reinaba la desconfianza, y no solamente eso, sino que el terror, la persecución. Es así como a María Fix se le levanta una acusación de haber hablado en contra del régimen soviético. La acusación era simplemente que alguien decía de que ella había comentado de que no había que venderle el pan al gobierno. Bueno, y eso lleva a que la acusen delante de la policía como un elemento antisoviético, antirrevolucionario soviético. Entonces ella es apresada, entran un día de noche, se la llevan. Ella dice que fue sacada de la cama y conducida como un animal salvaje. Después de un interrogatorio a 3 personas que dicen que ella, que agregan acusaciones falsas, ella finalmente es llevada a la ciudad de Odessa
con un pseudo tribunal, ¿no?, de 3 personas sin haber hecho ningún tipo de interrogatorios justos. La condenan simplemente a campos de concentración, a campos de trabajo en el lejano oriente, al extremo de Rusia, en Vladivostok. 8 años de campos de trabajos. Los años de condena fueron muy duros, pero ella era muy reservada para contar los detalles de las cosas que había sufrido. Y ella cuenta en su autobiografía, pero muchas veces nos dijo esto, que esos años fueron realmente un infierno en la tierra, porque reinaba el dolor, la muerte, el odio. Cuando ella nos contaba las historias del tiempo de persecución, ella no resaltaba tanto los momentos de sufrimiento o no hablaba tanto en concreto de qué modo había sufrido, sino más bien relataba así las circunstancias relataba lo que había pasado, pero siempre resaltando la victoria de haber conservado la fe, incluso con cierto sentido del humor y con una alegría contagiosa. Nunca la escuchamos hablar mal de nadie, ni tener un recuerdo de odio contra nadie, al contrario. Cuando se refería a las personas que habían participado en darle sufrimientos, no los recordaba con rencor, sino más bien con misericordia. Pero ciertamente fue una situación destructiva. Ella muchas veces estuvo en peligro de muerte, no solamente de parte de los soldados del gobierno soviético que los cuidaban, sino que también de los mismos prisioneros que por distintos motivos la querían agredir. Al menos 2 veces a ella la intentaron matar. Una vez ella me mostró un cuaderno que tenía con una lista de nombres y me dijo que ella rezaba personalmente por cada uno, eligiendo un nombre, así, siguiendo el orden de la lista, ofrecía el día entero por esa persona. Y así iba pasando la lista, hasta que cuando terminaba la lista empezaba de nuevo. Y el primero en la lista era Lenin. Ella era como muy misericordiosa con los que la habían hecho sufrir, para con sus enemigos, pero porque ella se sentía pecadora y perdonada por Dios. Y cuando le preguntábamos si ella en esa situación, en esos lugares, ella rezaba, ella nos decía, sí, rezaba, pero no estaba permitido, era poner la vida en peligro, era encontrarse ante el drama de la persecución. Y yo en mi interior rezaba y pedía por los perseguidores. Y fue también ahí que una vez le preguntamos, María, ¿y en esa situación usted no pensaba en ser religiosa, en aquello que había querido desde su infancia? Y ella ahí es donde dice eso, ¿no? Sí, pues lo pensaba y mi momento fue el bosque, ¿no? Ese recuerdo lo tengo muy marcado porque la describe perfectamente. En medio del sufrimiento, en medio de la persecución, pero su fe la llevó a superar todo. Sin embargo, dejaba notar la extraordinaria fortaleza y la firmeza de principios que no permitieron que se doblegara ante las amenazas y distintas propuestas que se le hacían. Ella viene de una familia católica, vivió en un ambiente hostil a la religión y que salió como victoriosa de eso, ¿no? Y no es que salió victoriosa simplemente simplemente porque vivió su fe católica en los momentos hostiles
de sufrimiento que ella vivió. Y ese pseudo tribunal la había condenado a 8 años de campos de concentración. Pero ese sistema que parecía tan efectivo y tan rápido cuando condenaba a las personas, cuando tenía que darles la libertad, no era tan efectivo y tan rápido. Y es así que cuando se cumplen los 8 años, María pide ser liberada y le dicen, no, mientras no llega la orden desde Moscú, de acá no te mueves. Pasó 1 año y 2 meses todavía, hasta que ella por fin recibe el permiso para irse, pero ella no sabe dónde ir porque había perdido contacto con su familia. Por mucho tiempo, por medio de cartas, ellos pudieron estar en contacto, al menos ella con su madre. Pero en los últimos meses había perdido el contacto porque después ella supo que las cartas se habían perdido porque la persona que las estaba llevando se había caído al río, unos accidentes que sucedieron increíbles que la providencia igualmente lo había permitido, pero que a ella le habían provocado una sensación de mucha tristeza y mucho dolor porque no teniendo noticias de su familia, pensó que la habían abandonado, ¿no? Y por su parte la familia, no recibiendo noticias de María, pensaban que estaba muerta, que en esas circunstancias era muy probable. Entonces ella, después de 9 años y 2 meses, recibe la libertad y providencialmente 3 días antes de recibir esa libertad, ella se entera de que su familia está en Buguruzlán. En ese lugar había muchísimos alemanes y se conocían porque eran del mismo lugar donde habían sido deportados a Rusia. Ella nunca había escuchado hablar de Buguruzlán porque era una ciudad, un pueblito muy pequeño, muy lejos de donde ella estaba. Ella viajó buscando a su familia se había establecido en Buguruzlán y muchos conocieron su familia y entre ellos un amigo, el esposo de Amalia, ¿no? El esposo de Amalia era católico, Amalia era protestante. Y gracias a mucho apostolado, yo pienso que mucho apostolado, no solamente de María, sino también del ejemplo de su esposo, hizo que Amalia también después pidiera pertenecer a la Iglesia católica.